Aquí está Julio Pereira. Hoy invitamos a escuchar las reflexiones de sus robots. Lapsus es un espacio de difusión y cuestionamiento. Julio Pereira cree en la potencia del error para crear y así dialoga con la inteligencia artificial, siempre dejando lugar a la duda. Hoy estaremos charlando sobre los cruces de lo ideológico y el arte, concretamente el fascismo y el futurismo. Por algún motivo, la reflexión no resulta extemporánea, más bien lo contrario. La cultura occidental sigue aún por momentos deslumbrada con movimientos populistas que rozan aspectos fascistas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con dos fenómenos italianos del siglo XX que, dejaron una marca fuerte. El futurismo y el fascismo. Dos caras de una misma época, ¿no? Una en el arte, la otra en la política. Exacto. Y para tratar de entenderlos tenemos por un lado una descripción del futurismo que viene del Museo Tate, y por otro, un análisis del fascismo del filósofo Norberto Bobbio, que comentan en La Política Online. Fuentes interesantes para cruzar. Sí, la idea es esa, ¿no? Ver un poco las claves de cada uno y pensar si algo de todo eso resuena todavía hoy. Bien, analicemos esto. Dale. Es que es una combinación potente. Ambos surgen ahí, en la Italia de principios del siglo XX. Un país que estaba como buscando su lugar en la modernidad. En plena efervescencia. Totalmente. Y los dos son reacciones muy intensas a esa modernidad. El futurismo como que la abraza, quiere ser la voz artística de eso nuevo. La vanguardia estética, digamos. Eso. Y el fascismo, busca otra cosa. Busca controlar esa modernidad, darle una dirección política. Ponerlos juntos nos ayuda a ver cómo de un mismo lugar, de un mismo momento histórico, salen cosas tan distintas. Y cómo quizás la energía de uno, se refleja o hasta alimenta al otro, aunque fueran para lados opuestos. Claro, aunque los fines fueran radicalmente diferentes. Arranquemos por el arte, entonces, por el futurismo. Según lo que dice el Tate, ¿cómo aparece esto? Bueno, aparece con todo. Es 1909 y el poeta Filippo Tommaso Marinetti lanza el Manifiesto del Futurismo. Y ojo, lo publica en la portada de Le Figaro, en París. O sea, con alcance internacional desde el vamos. Sí. Una declaración de intenciones fuerte. Y el mensaje central es un rechazo, pero total, casi violento, al pasado. Hay una cita que es tremenda, ¿no? Esa que dice... Sí, la de liberaremos a Italia de sus innumerables museos que la cubren como incontables cementerios. Durísimo. Y decirlo en Italia, nada menos. Imagínate, justo en Italia, que es casi un museo gigante en sí mismo. Pero ese rechazo tan visceral era una respuesta a lo que ellos sentían como el peso muerto de la historia, ¿viste? Una carga que no dejaba avanzar. Exacto. Querían romper con esa cosa de venerar lo viejo y, abrazar lo nuevo. Y ojo, esa violencia en las palabras no era solo contra el pasado, ¿eh? También había una glorificación de la guerra, de la máquina, cosas que después tuvieron sus ecos complicados. ¿Y qué era lo nuevo que ponían en ese altar? ¿Qué era lo que sí valía la pena? La modernidad pura y dura. La máquina, el ruido, la industria, la velocidad, la tecnología. Hay otra cita del manifiesto que es icónica. La del auto de carreras, ¿no? Esa misma. Declaramos una nueva belleza, la belleza de la velocidad. Un automóvil de carreras es más hermoso que la victoria de Samotracia. Comparar un auto con una obra maestra griega, eso sí que era buscar pelea. Totalmente a propósito. Querían hacer volar por los aires las jerarquías del arte tradicional. Y para pintar esa nueva belleza, la de la velocidad, el dinamismo... Los pintores como Valla, Bocchioni... Exacto. Giacomo Valla, Umberto Bocchioni, Gino Severini... Ellos tomaron cosas de otros movimientos, como el neoimpresionismo, con esos colores puros, vibrantes. Y del cubismo también, ¿no? Con las formas rotas. Sí, la fragmentación, las perspectivas múltiples del cubismo, pero lo usaban para otra cosa. No era tanto analizar el objeto quieto, sino capturar la sensación misma del movimiento. La energía. La energía frenética de la vida moderna. El auto andando, el baile, la multitud. Eso querían pintar. Suena a que no se quedaban solo en los cuadros, ¿no?
Para nada. El futurismo era muy de la performance, de invadir el espacio. Hacían unas veladas futuristas que eran, bueno, provocaciones puras. Para agitar al público. Claro, leían manifiestos a los gritos, hacían ruido, buscaban la reacción, incluso el enojo. En eso fueron pioneros, ¿viste? Del arte como evento, como algo que te interpela directamente. Abrieron caminos para el dadaísmo, los happenings. Querían sacar el arte del museo y tirarlo a la calle, a la vida. Una energía tremenda. Pero, ¿qué pasó? ¿Se agotó? ¿El Tate dice que entró en declive? Sí. Es que la Primera Guerra Mundial fue un golpe brutal. Muchos futuristas, siguiendo a Marinetti, habían celebrado la guerra como, bueno, como la única higiene del mundo. Una frase terrible. Terrible. Pero la realidad de las trincheras, esa masacre industrializada, fue mucho más cruda, más fea de lo que se habían imaginado con su estética de la violencia. La realidad superó a la fantasía bélica. Completamente. Y eso trajo una desilusión enorme. Después de la guerra, muchos artistas que habían estado cerca del futurismo buscaron otros caminos, lenguajes más clásicos, más ordenados. Es lo que se llama el retorno al orden. Claro. Como que la fascinación por la máquina y la velocidad se les volvió en contra con la guerra mecanizada. Exacto. Se tiñó de tragedia. ¡Qué recorrido! Del culto a la máquina a la cruda realidad de la guerra moderna. Y mientras esa vanguardia artística se consumía un poco en su propia intensidad, había otra fuerza creciendo en Italia. Una que no buscaba solo provocar en el arte, sino tomar el poder. El fascismo. Hablemos de eso, sí, y vamos a hacerlo mirando el análisis de Norberto Bobbio, como lo presenta este artículo de La Política Online. Primero, recordemos un poco quién era Bobbio. Una figura clave del pensamiento italiano del siglo XX. Filósofo, politólogo, participó en la resistencia contra Mussolini. O sea, no hablaba de afuera, lo vivió. Exacto. Y después de la guerra fue un referente del pensamiento democrático, liberal socialista. Por eso su mirada sobre el fascismo es tan potente. Viene de la experiencia directa. Y el artículo dice que leer a Bobbio hoy no es solo historia antigua. Menciona preocupaciones actuales, ¿no? Cita a Saramago, a Eco, hablando de cómo resurgen ciertas ideas de extrema derecha en Europa. Sí, ideas que a veces usan símbolos o discursos que recuerdan al pasado. Aquí es donde se pone muy interesante, porque la forma en que Bobbio analiza el fascismo, aunque sea de su época, quizás nos da alguna pista. Y el artículo dice que lo hace de una manera especial, por oposición. Como si el fascismo fuera una ausencia de bien. ¿Qué quiere decir eso? Es como el punto de partida de todo su análisis. En vez de buscarle una esencia, una ideología positiva, Bobbio lo mira como una fuerza que es, fundamentalmente, negativa. Definida por lo que rechaza. Exacto. Es antiliberal, antisocialista, antiparlamentario y, sobre todo para Bobbio, antidemocrático. El resumen que hace Luis Rossi en el artículo dice que Bobbio analiza esto en 3 niveles: cómo funcionaron las instituciones, la ideología en sí y la cultura fascista. Empecemos por las instituciones. ¿Cómo llegó Mussolini al poder y cómo cayó, según Bobbio? Bueno, Bobbio es muy crítico con el sistema que lo dejó subir. Habla de la debilidad del Estado liberal y fundamental de la complicidad del rey Víctor Manuel III. El momento clave es la marcha sobre Roma, ¿no? Sí. El rey no firma el estado de sitio que podría haber parado a los fascistas. Al revés, le da el gobierno a Mussolini. Bobbio tiene una frase demoledora sobre eso. Dice que el estatuto, la constitución, había muerto, y había muerto bajo los ojos indiferentes de su custodio supremo. ¡Uf! ¡Qué imagen! El guardián que deja la puerta abierta. Pero acá viene una de las cosas que Bobbio resalta como paradoja. Ese mismo rey que le abrió la puerta a Mussolini también fue clave para sacarlo en julio del 43. No fue una revolución ni una derrota militar lo que lo sacó al principio. No, fue una especie de conspiración dentro del mismo régimen con el apoyo del rey. Todo termina con una votación del Gran Consejo Fascista que destituye a Mussolini. Bobbio ve esa caída como algo casi teatral, una salida por la gallería, dice él, poco heroica. O sea, el mismo rey que lo ayuda a subir, después lo saca con una maniobra de palacio. ¿Y eso qué nos dice del fascismo italiano según Bobbio? Justamente.
Para Bobbio esto es central. Demuestra que el fascismo italiano no fue un totalitarismo absoluto como el nazismo. Ajá. Lo llama un totalitarismo híbrido o imperfecto. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de Alemania, el régimen fascista no lo controlaba todo. La monarquía y también la Iglesia Católica conservaron cierto poder, cierta autonomía, aunque a veces estuvieran alineadas con el régimen. Entiendo. Y esa imperfección, esa estructura que no era un bloque único, es lo que permite esa caída menos dramática, más mundana si la comparas con el final de Hitler en el búnker. Lo fascinante aquí es, ese contraste tan marcado. Entendido. Un totalitarismo con matices italianos, digamos. Con contrapesos que, aunque débiles, seguían ahí. Vayamos al segundo punto de Bobbio, la ideología fascista. Ya dijiste que la veía como negativa. ¿Cómo desarrolla eso? Bobbio insiste mucho en que el fascismo se arma sobre rechazos. Los mismos fascistas decían ser antiideológicos, ¿no? Hombres de acción, pragmáticos. La acción violenta muchas veces. Claro. Y Bobbio critica esa violencia. Pero lo interesante es que su crítica no es solo moral, sino también de eficacia política. Tiene una frase muy gráfica. Dice algo como: condenamos en el fascismo no tanto la violencia en sí misma, sino la violencia que en lugar de curar al enfermo, lo mata. O sea que fue destructiva, pero no solucionó nada. Exacto. Argumenta que no resolvió los problemas de Italia, solo destruyó. ¿Y cuál era el principal enemigo ideológico del fascismo, según Bobbio? El socialismo. Bueno, acá Bobbio hace una distinción que es importante. Obviamente el fascismo era súper antisocialista y anticomunista, pero él cree que el enemigo principal, lo que más querían destruir en el fondo, era la democracia. ¿La democracia en general? Sí, en un sentido amplio. Para Bobbio, que venía del liberalismo social, la democracia era como una mezcla de libertad política, del liberalismo, y búsqueda de igualdad social, del socialismo. Y era esa combinación, esa síntesis, lo que el fascismo quería demoler. Ah, eso cambia un poco la mirada. No es solo antiizquierda, es fundamentalmente antidemocracia. Desde la perspectiva de Bobbio, sí. Por eso él concluye que el fascismo es básicamente contrarrevolucionario y antiideológico. No le da el estatus de una ideología con contenido propio, positivo. Ni lo ve como una revolución que propone algo nuevo. Otros historiadores sí ven un proyecto ahí, ¿no? Claro, el propio artículo lo menciona. Hoy muchos historiadores sí encuentran contenidos ideológicos propios en el fascismo. El ultranacionalismo extremo, el culto al líder, ese mito de regenerar la nación por la fuerza, la idea de renacimiento que algunos llaman palingenética. Es un debate clave. ¿Fue solo destrucción o también construyó algo aunque fuera terrible? Exacto. Y eso nos lleva al tercer punto de Bobbio, la cultura. Si era ideológicamente negativo, ¿qué pasó con la cultura? ¿Produjo algo valioso? Y siguiendo su lógica, imagino la respuesta. Sí, es bastante tajante. Dice que no, que el fascismo no generó una alta cultura propia que perdurara. Reconoce que hubo grandes figuras intelectuales que lo apoyaron, como Pirandello, que ganó el Nobel. Y otros que lo sufrieron, como Pavese. Exacto, como Cesare Pavese, que fue confinado por antifascista. Pero Bobbio dice que la grandeza de Pirandello o de Pavese va más allá del fascismo, que su obra no le debe nada esencial al régimen. O sea que culturalmente fue un vacío. Un grado cero, dice él, un vacío. Esa idea conecta con la del filósofo Benedetto Croce, que también mencionó el artículo, que hablaba del fascismo como un paréntesis en la historia italiana. Como si fuera algo ajeno que interrumpió la historia normal. Exacto. Una forma de aislarlo, de negarle como raíces profundas en la sociedad, en la cultura italiana. Y esa visión, tiene sus problemas también. Bien, entonces tenemos estas dos respuestas italianas a la modernidad del siglo XX. Por un lado, el futurismo, que la abraza estéticamente hasta quemarse. Por otro, el fascismo, que intenta dominarla políticamente, pero que Bobbio describe más como una fuerza destructiva, negativa, antidemocrática. Sí, es un contraste fuerte. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo conectamos estas dos historias? Y sobre todo, ¿qué nos enseña la mirada de Bobbio, con sus aciertos y quizás sus límites, para pensar el fascismo hoy? La conexión va más allá de que pasaran al mismo tiempo y en el mismo lugar, ¿no? Los dos movimientos, a su manera,
expresaban una insatisfacción muy profunda con lo que había, con la Italia liberal, parlamentaria, con el peso del pasado. Los dos exaltaban la acción, la juventud, la fuerza. Sí, aunque para fines totalmente distintos. El futurismo usó esa energía para romper con el arte establecido, el fascismo para tomar el poder. La mirada de Bobbio es muy lúcida para mostrar cómo el fascismo era antidemocrático y cómo las instituciones le facilitaron el camino. Eso es innegable. Pero, Como dice el artículo, ese enfoque de Bobbio de verlo como una negación, como algo definido por lo que no es, bueno, tiene sus complicaciones. ¿qué complicaciones? ¿Cuál es la crítica a esa visión? Esto plantea una pregunta importante. ¿Qué pasa si definimos al fascismo solo como una ausencia? Como algo sin sustancia ideológica o cultural propia. El artículo sugiere que, aunque sirva para marcar su lado destructivo, puede ser un problema. ¿Por qué? Porque si lo ves como un vacío, como algo casi externo, el artículo usa esa imagen fuerte de algo bajado de un plato volador. Como si no tuviera nada que ver con la sociedad italiana. Claro, se podría terminar minimizando cuánto prendió de verdad en la sociedad de la época. Se corre el riesgo de olvidar que el fascismo no fue solo Mussolini y 4 más. Tuvo apoyo social, generó consensos, convenció a intelectuales. ¿Y por qué sería peligroso olvidar ese costado, esa sustancia? Porque como advierte el artículo, parafraseando a Marx, si negamos la tragedia, o sea, la complejidad y el contenido real del fascismo histórico, podríamos estar menos listos para reconocer si vuelve a aparecer, quizás de otra forma, como farsa. Entiendo. Si no entendemos bien qué ideas, qué miedos, qué promesas, aunque fueran falsas, hicieron que el fascismo fuera atractivo a tanta gente en su momento, más allá de sus antis, ¿cómo vamos a identificar si algo parecido pasa hoy? Aunque no se llame igual, ni use los mismos símbolos. Exacto. Esa advertencia conecta con las alertas de Saramago y Eco que mencionabas al principio sobre los fantasmas que andan dando vueltas hoy. Es fuerte eso. Para evitar que la historia se repita, quizás hay que entenderla completa, con lo incómodo, no solo con lo negativo. Si conectamos esto con el panorama general, creo que subraya la necesidad de analizar estos fenómenos históricos a fondo. No solo para condenarlos, sino para entender de verdad por qué funcionaron, por qué atrajeron gente. Entender no es justificar, ¿eh? Claro, es desarmar el mecanismo. Exacto, para poder desactivarlo si vuelve a aparecer. Bueno, resumamos un poco las ideas clave que estuvimos viendo. Vimos al futurismo, ese estallido artístico que amaba la modernidad, la velocidad, la máquina y odiaba el pasado. Con una violencia verbal y a veces física notable. Y después nos metimos en la mirada de Norberto Bobbio sobre el fascismo. Una interpretación que lo ve como una fuerza sobre todo negativa, antidemocrática, y que según él no tuvo una ideología o cultura positivas, con sustancia propia. Pero vimos también la tensión que genera esa visión, la agudeza del análisis de Bobbio por un lado y la crítica de que negar la sustancia del fascismo quizás nos complica entender cómo se arraigó y cómo prevenir que vuelva. Exacto. Queda esa tensión. Sí, y quizás como reflexión final podríamos dejar picando una pregunta, ¿no? Inspirada un poco en esta discusión. Si aceptamos, aunque sea en parte, la idea de Bobbio de que el fascismo se define mucho por sus antis, por su negatividad destructiva, ¿cómo podríamos detectar hoy impulsos parecidos? Movimientos que quizás no usen las mismas formas. Claro, que no usen camisas negras ni saludos romanos, que ni siquiera se llamen fascistas, pero cuya identidad política se arme fundamentalmente sobre el rechazo. Rechazo a las instituciones democráticas, a la diversidad, a la complejidad del mundo. ¿Qué pasa cuando la política se define más por lo que odia que por lo que quiere construir? Exactamente. Revisitar el futurismo y sobre todo el análisis de Bobbio sobre el fascismo, con sus luces y sus sombras, creo que nos obliga a pensar críticamente sobre esas dinámicas. También en nuestro tiempo.